nos toca venir y tener 5 canciones de una vez todos los domingos y todas diferentes. Pero entonces usted como director de música tiene que estar preparando recursos, tiene que estar manejando situaciones personales de todos los músicos. La disciplina supera al talento cuando el talento no quiere trabajar. Entonces, hablando específicamente para los líderes, esa es la función, poder guiar al equipo, y eso se logra solamente conociendo el objetivo y el propósito que el Señor nos ha dado. Una persona que quiere, que tiene toda la actitud de ser músico en la iglesia, pero resulta que en lo musical no se la juega del todo. ¿Qué pasa en ese momento? Quiero rápidamente actualizarlos en el compromiso público que hicimos de llevar el evangelio a países donde nunca antes han escuchado el nombre de Jesús a través de este podcast. ¿En qué consiste? Vamos a monetizar el canal y lo que genere lo vamos a usar para misiones en países no alcanzados. Y el canal en este momento va por 834 suscriptores de 1000 y 2160 horas de 4000. Espero pronto en los próximos episodios llegar a estos 4000 y cada vez aumentar más, que el canal genere más y este dinero usarlo para misiones en países donde nunca han escuchado de Jesús. Así que aparte de disfrutar el episodio, espero que esto lo motive a poder ver más videos del canal y suscribirse y además compartir este episodio y otros con más personas para que lleguemos juntos a esta meta. Fue uno de los primeros colombianos que traje el podcast seguidores, John. Ay, muchas gracias, Joshua. De verdad que qué honor. Sí, yo no sé por qué fue que hicimos ese contacto la vez pasada. Creo que fue por Sebas Gómez, que también tengo un episodio con él grabado. Es más, yo debería buscar esos números porque fueron bastante... Quiero recomendar esos episodios. Sebas fue la historia de alguien que salió del homosexualismo. Wow. Y decidió, de hecho tiene la red social de él tiene como mucho, tiene demasiado el tema de, creo que en el Instagram tiene así como soy un hombre, ¿cómo es? De Dios, una cuestión así como, o masculinidad bíblica, una cuestión así, no me acuerdo cuál es, pero sí, el testimonio de él es bien fuerte, John. Sí, mira que yo con él he compartido, he grabado bastante, así como hemos coincidido porque él también es de Cartagena, pero no conozco tanto de su testimonio. O sea, tremendo eso. Voy a escuchar el episodio de él. ¿No lo has escuchado? Completo no, he visto los clips que se ha subido, pero el episodio de él no lo he visto. Sí, es recomendadísimo. Uno de los episodios con un testimonio más impactante para mí. Wow. Sí, es que, ¿verdad? Uno siempre está escuchando, ¿verdad? De personas que empiezan más bien hacia... Ve, el de él es el número 33. Entonces vayan a escuchar el número 33. Y el suyo, John, es el número 32. Ve, usted fue uno de los primeros colombianos. Ay, mira, excelente. ¿Cómo está Cartagena? Todavía bien calientito. Bastante, bastante. Y mira que húmedo, pero hermosa como siempre. Cartagena es una ciudad espectacular. Sí, yo quiero volver, o sea, definitivamente ir, pero esta vez con mi esposa. Yo fui cuando era ¿Soltero? soltero, que no estaba casado ni nada, y fuimos en una misión. Entonces sacamos el violín, nos pusimos ahí a la par de la muralla, en un par de lugares, en un parque, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, porque fue hace mucho tiempo. Y literalmente agarramos ahí a evangelizar, llevamos una literatura y nos pusimos a tocar música y a la gente que pasaba. Tenemos un amigo que iba y les daba tratados. Hoy Uy. en día no se evangeliza tanto así, ¿verdad? Con tratados, ¿o sí? Pues hay bastantes como estrategias. Te comparto que en Cartagena, yo soy de Bogotá y digamos que a pesar de que es Colombia, el cambio cultural, he visto mucho acá adoraciones públicas. Es algo que está moviendo mucho como esa parte de evangelización en la ciudad y, y hay muchos movimientos que aquí están impulsando como esa forma de evangelizar. Hacen que como una Y alabanza afuera al aire libre y la gente bueno, mira, llega. digamos que el concepto de adoración pública consiste en llevar nuestra fe
más allá de las cuatro paredes, por decirlo, que vemos en la iglesia. En la palabra cuando vemos la iglesia es el conjunto de personas que conforman el cuerpo de Cristo. Entonces la adoración pública consiste en que todas las personas de diferentes denominaciones salimos a las calles y compartimos públicamente nuestra fe de todas maneras posibles, cantando, predicando, orando unos por otros. Y es como hacer público lo que creemos y sobre todo en quién creemos. Entonces, en Cartagena es un movimiento que veo mucho, que varios movimientos están tomando las calles. Ya lo he mencionado en muchos episodios, creo, bueno, o al menos me acuerdo de uno, pero una de las adoraciones públicas que más me ha gustado en Costa Rica fue, bueno, si es que cabe dentro de este mismo concepto, ¿verdad? ¿No? Ellos creo que lo hicieron como una como una campaña evangelística, pero trajeron a varios artistas muy reconocidos ahí en el Parque La Sabana, que es como el más conocido. Ingrid Rosario estuvo por acá, Alex Campos, Redimidos. Hicieron, ¿verdad? Estos artistas que son bastante conocidos en el ámbito cristiano y hicieron todo el concierto, por así decirlo, y también dieron un plan de salvación. Lo curioso fue que justo en el plan de salvación ellos se aliaron con demasiadas iglesias y les dieron material, les dieron un folleto, o sea, les dieron folletos y les dieron a todos chalecos. Entonces, justo en esa parte, dentro de toda la multitud, estas personas se pusieron chalecos y ellos dijeron, acérquese a cualquier persona que tenga chalecos y pídale que ore por usted, ¿verdad? Wow. Hable con estas personas. Y fue un momento lindísimo donde entonces empezaron a poder evangelizar uno a uno, ¿verdad? Y recolectaron información, porque creo que a veces lo que pasa es que se hace como un evangelismo y no se le da seguimiento a la gente. Al menos yo solo, digamos, lo resiento mucho de la vez que fui a Cartagena, aunque Dios es poderoso y Él hace y usa, ¿verdad? Siempre las cosas, pero no logré tener contacto posterior con las personas con las que pudimos repartir tratados y todo este asunto. Obviamente los tratados eran de alguna iglesia y por ahí atrás había algún número para que la gente llamara, pero definitivamente eso fue como uno a uno de la gente, le recolectaron la información y trataron de que la gente pudiera acercarse a alguna comunidad y tenían como esa logística posterior al evento para lograr llevar a las personas a Cristo y darles una continuidad, por así decirlo. Mira que eso es bastante interesante. De eso quiero compartirte algo. Yo cuando estaba en el interior del país, digamos, vengo de iglesias que tienen un sistema muy, muy, ¿cómo decirlo? Bastante complejo o bastante trabajado, justo en esa parte de recolectar los datos, de generar una gestión como muy buena con cada persona. Ahorita yo trabajo embudos de venta. Entonces los embudos de venta consisten en saber cómo hacer algo que se llama un lead o la persona ingrese y hasta el último momento se le dé un seguimiento. Entonces eso lo vi muy aplicado en las iglesias y eso tiene un lado muy bueno, que es lo que tú dices, que es darle el seguimiento a la persona, de que en ningún momento digamos que quede a la deriva, por decirlo así. Pero también entra una etapa en que se puede ver todo de una manera muy empresarial o sistemática y se pierde el sentido de lo que estamos haciendo. La palabra también dice que unos son los que siembran y otros son los que recogen. Y por supuesto que el objetivo es que todos alcancemos almas para Cristo, pero sabiendo que la labor que nosotros hacemos es específicamente para el Señor. Puede que una persona que hoy le compartamos el Evangelio nunca más la volvamos a ver, pero la semilla que quedó sembrada en su corazón a su tiempo va a dar fruto y posiblemente a mí no me toque estarla trabajando diariamente, pero esa pequeña semilla que sembré poco a poco comienza a germinar y Dios va a traer al sembrador que trate ese terreno. Sí, definitivamente no somos los encargados,
de hacer que la persona se convierta y que la persona Total. pueda llegar a hacer cosas grandes. O sea, uno hace y deja que Dios, ¿verdad? De hecho, en ese pasaje que vos decís, dice, yo sembré, Apolo regó y Dios es el que dio el crecimiento, ¿verdad? Entonces, creo que sí, me parece interesante, pero sí definitivamente debe haber una responsabilidad por, por chinear, ¿verdad? Esta persona que yo me pongo en los zapatos de alguien que recibe por primera vez, ¿verdad? Este asunto de... Es como un día de estos andaba por las calles de Inglaterra y ahí en London, lindísimo, había un muchacho tocando música en la calle y demasiado carga. Y yo pasé, lo escuché, me gustó un montón como tocaba y todo el asunto, y después de eso seguí caminando. Pero yo no pasé por el frente de él, donde estaba, por así decirlo, el Instagram y todo. Y de ahí vi ese artista una vez y nunca más, ¿verdad? Y yo no sé quién es, me hubiera gustado en ese momento haberlo buscado y conectar con él, seguirlo y escuchar qué música tenía él en YouTube o lo que sea, pero escuché el artista y listo, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, escuchar de Dios, escuchar el plan de salvación y que nunca más eh, sería como quedarse ahí en el limbo, ¿verdad? Como, bueno, uy, sí, le entregué mi vida al Señor esa noche, me gustó todo lo que hice, pero, ¿y después? ¿Verdad? ¿Qué hay en el? Entonces, sí me gustó demasiado de esta estrategia que hicieron, el seguimiento posterior, ¿verdad? Fue, creo que es como de copiar, no sé cuál es la palabra, ¿verdad? Seguir ahí haciendo lo mismo cada vez que uno hace un evangelismo. Totalmente, totalmente. Y mira que todo lo que sea en función de que el reino crezca y avance, pues es, mejor dicho, nuestra labor. Y ahí es donde cada día tenemos que mejorar lo que hacemos. O sea, lo que tú dices, muchas veces se hace una gestión muy grande, pero asimismo se abandona. Y pues el objetivo no es que sea así, Ujú. porque cada Yo, alma es valiosa. entrando en el tema musical, puntualmente, Dale. una persona que quiere, que tiene toda la actitud de ser músico en la iglesia, ¿cómo? Pero resulta que en lo musical no se la juega del todo. Es, eso es como una frase de tica, ¿verdad? No se la juega. Pero no, es otra frase, es una tuerca, diría por ahí. Resulta que es alguien que no sabe, que tiene todo el, uy, sí, yo siempre he querido aprender guitarra, yo quiero tocar en la iglesia, ¿verdad? Y se le acerca el director de alabanza. ¿Qué pasa en ese momento? Mira, te voy a responder con una pequeña historia que yo viví específicamente de eso. Cuando yo tenía más o menos 16 años, comencé a liderar el primer grupo de alabanza que pues el Señor me permitió. Y yo era la persona más joven en ese equipo de alabanza, pero pues al Señor le plació a los pastores colocarme a liderar ese grupo. Y resulta que la mayoría eran personas de 30, 40, 50, 60 años. Y dentro de esas personas hay una hermana que tenía como 60 años, creo yo, o 50, 60 años. Ella era la persona que cuando yo decía el ensayo es a las 3 de la tarde, llegaba 2:55 y estaba ahí. Cuando se necesitaba algo para el grupo de alabanza, íbamos a orar, convocábamos algo de ayuno, era la persona que, mejor dicho, me apoyaba en todo momento. Pero realmente, musicalmente, era la que menos aptitudes tenía. Entonces yo tenía ahí una disyuntiva. Veía una persona bastante comprometida, pero con carencias musicales. Y ahí veía otras personas muy buenas tocando, pero bastante indisciplinadas, que decíamos, vamos a tener ensayo a las 3 de la tarde y llegaban 4, 5, tal vez ni llegaban al ensayo. Y entonces, poco a poco, me comencé a encontrar con eso. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Que esta persona continúe y crezca en el ministerio o más bien esperar que los que ya son buenos aparentemente musicalmente em, se comprometan lo suficiente? Y entonces al pasar de los meses de los años me di cuenta de que esa persona que al parecer no tenía el talento suficiente para estar en el ministerio, pero sí el compromiso, avanzaba
lentamente, pero cada vez mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Y así pasaron 2 años. Era una persona que, si yo te digo, nadie creía en ella, pero yo veía mucho su compromiso y en lo que yo podía sembrar, siempre estaba ahí. Y me di cuenta que al pasar del tiempo y con esa constancia, alguien que al parecer no tenía el talento al inicio, con mucha dedicación, mucho esfuerzo, pidiéndole al Señor, pero trabajando mucho con su voz, con su instrumento, mejoró de una manera increíble. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que la disciplina supera al talento cuando el talento no quiere trabajar. Y eso lo aprendí desde ahí en cada uno de los ministerios donde el Señor me ha permitido estar, tanto liderar como ser parte, de que el objetivo, digamos, con el que hacemos todo es comprometernos con el Señor y Dios premia eso. Incluso si en algún momento esa persona dejara el ministerio de alabanza y se une a otra parte de la iglesia, sirve de otra manera, todo lo que adquirió, esas habilidades blandas, le van a servir para cualquier área de la vida. Entonces yo realmente me quedaría más con la persona que se compromete que con la que es muy talentosa, pero no tiene compromiso. Ahora, si hay alguien que es súper comprometido y además de eso es talentoso, pues imagínate hasta dónde puede llegar. ¿Y hasta qué punto esto termina siendo una carga demasiado fuerte para los directores de alabanza tener que estar, por así decirlo, entrenando personas, enseñándoles? Entendemos el Ministerio de Música como una carga demasiado fuerte y constante, porque en las iglesias es de los pocos lugares donde todas las semanas cambia el repertorio. No solo es una cancioncita, ¿verdad? Si usted se mete en una escuela de música, por ejemplo, y dependiendo obviamente del nivel que tiene, pero yo me acuerdo de niño tener una canción y tocarla por 2 meses, ¿verdad? Y al final de los 2 meses era el tiempo donde yo agarraba mi violín y lo tocaba al frente de 3 profesores y ellos me decían un 100, un 80, un 70, pero yo estuve todo ese tiempo con la profesora constantemente aprendiendo y retroalimentándome. Y en el caso de la iglesia, nos toca venir y tener 5 canciones de una vez todos los domingos y todas diferentes. Pero entonces usted como director de música tiene que estar preparando recursos, tiene que estar manejando situaciones personales de todos los músicos y encima de eso llega una persona que dice, ay, verás que es que yo quiero y no tiene la destreza musical. Entonces, ¿hasta qué punto como director de música uno debe manejar estas situaciones y quedarse con la buena actitud? ¿Qué pensás? Bien. Lo primero es pedirle mucha sabiduría al Señor, porque más que, digamos, ver la responsabilidad únicamente de nosotros, lo bueno de un ministerio y más cuando se lidera es tener la capacidad de delegar. Y eso es algo que muchas veces cuesta. Te lo digo ejemplo en mi caso. Gracias al Señor yo tengo la oportunidad de desempeñarme en varios instrumentos. Y en mi mente al principio decía, ah, pues entonces yo tengo que hacerlo, tengo que ejecutarlo. Y eso hacía de que yo cerrara la posibilidad a que otros crecieran. Ejemplo, como algunas personas que podían querer tocar la batería, pero decían, no, yo no toco la batería como lo hace esta persona. Entonces yo ahí no encajo. Y en mi mente y a través del tiempo tuve que encontrar como una manera de llevar un equilibrio entre la persona que está iniciando, que pueda integrarse el equipo de alabanza y se sienta parte, no se sienta excluida, pero también que el músico que lleva mucho tiempo no se sienta frustrado por decir, ay, yo sí me preparé, llevo tanto tiempo en el equipo. Entonces, lograr ese equilibrio consiste en lo que dice Primera de Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Es importante, si en un equipo de alabanza nuestra visión está enfocada en amarnos, vamos a encontrar como equipo, porque cambia en cada uno de los equipos, pero lo que no cambia es el amor, lo que permanece, el fruto. Si eso está en todos los integrantes, vamos a encontrar la manera de ayudar a la persona que tiene toda la actitud y poco a poco va a ir creciendo al punto
en que esté al nivel de todo el equipo. Y al que está súper avanzado, va a tener que desarrollar la humildad, la paciencia de poder llegar al pequeño y enseñarle de la mejor manera. Y ahí es donde el carácter de Cristo se desarrolla en nosotros. Porque no únicamente, y esto es algo que a mí me confrontó mucho, Dios no me está buscando a mí por el talento musical. Dios utiliza mis dones, mis talentos, pero Él está buscando desarrollar algo mucho más grande cuando yo estoy dirigiendo la alabanza. Y es que yo pueda ser sensible a que todos como iglesia podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y entonces cuando tú tienes ese enfoque, te ayuda a entender, bueno, esta persona, si tiene la actitud, quiere decir de que se va a poder comprometer con pequeñas tareas que le van a dar gran crecimiento. Puede que si lo evaluamos como hablando lo de la parábola del sembrador, posiblemente vemos a una semilla de mostaza y la vemos tan pequeñita que decimos eso no tiene mucho futuro, pero pasan el tiempo, meses, días, años, y lo que parecía muy pequeño se convierte en el árbol más grande de todos. Entonces yo soy un fiel creyente de que con amor, con paciencia y todos trabajando con una misma visión, es totalmente posible lograr grandes cosas, pero hay que tener mucha paciencia y amor. Sí, yo cuando tenía 13 años sabía de mi formación, digamos, eh, formal, tocar guitarra clásica, pero no tenía ningún conocimiento en cuestión de acordes y de guitarra popular, que es lo que comúnmente se usa en la iglesia. Y me Claro. acuerdo llegar con este señor, ¿verdad? Alex Torres, episodio número 2, pueden verlo. Él fue mi pastor y una persona que tiene un amor por la gente increíble, ¿verdad? Y tengo historias tras historias de él amando a la gente, pero bueno, puntualmente conmigo, el testimonio que doy es que yo no sabía nada. Y él agarró el tiempo y se sentaba. Nosotros en la iglesia teníamos muchos espacios, digamos, después de la iglesia nos íbamos a la casa de algún hermano y compartíamos. Y estaba toda la reunión y él se venía conmigo y se traía la guitarra y entonces me enseñaba una porción de algo, ¿verdad? Y yo llegaba y la practicaba y entonces él literalmente fue mi profe sin que yo le pagara un 5. Él me enseñó con una pasión, ¿verdad? Poco a poco hasta que yo empecé a dirigir un grupo pequeño, la musiquita ahí que hacíamos en el grupo pequeño. Ese grupo pequeño cantaba la misma canción porque Joshua solo se sabía una canción. Y entonces hasta que me aprendí dos, entonces ya cantábamos dos canciones. Para no hacerle largo la historia, llegué hasta el punto en donde tocábamos más o menos un repertorio como de 100 canciones y la dinámica que hacíamos era como si fuera una fogata. Entonces poníamos un proyector, bueno, obviamente en la fogata no había un proyector, pero teníamos un espacio en donde la gente escogía qué quería cantar. Entonces abríamos el en el proyector y estaban todas las canciones. Tenemos un PowerPoint ahí bastante chida con hipervínculos y todo. La canción que los jóvenes escogieran era en la que poníamos y después tocábamos. Pero yo llegué a aprenderme todo ese repertorio gracias a ese, como decís vos, ese amor, ¿verdad? Que tuvo este señor, don Alex Torres. Y él fue enseñándome poco a poco. Si hay un tema puntual donde tenemos como que entender que la iglesia no es una escuela de música, porque definitivamente hay demasiada carga de parte de la persona que quiere hacer algo por aprender, ¿verdad? Y es diferente a alguien que dice, hey, yo quiero aprender y va y se mete a clases, busca una academia y busca cómo mejorar hasta llegar a eso. Pero creo que como directores de alabanza no deberíamos de desaprovechar la oportunidad de tener esa relación uno a uno con alguien que quiera aprender, porque no solo estamos enseñándole música, estamos formando un vínculo con la persona, estamos teniendo espacio para que la persona crezca en lo teórico, ¿verdad? Y en lo práctico del instrumento y en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso genera ese amor por una persona, al final termina siendo casi que un discipulado, ¿verdad? Total. Mira que, o sea, ese objetivo es lo que yo he encontrado que el Señor ha obrado en cada etapa de mi vida que he podido dirigir la alabanza.
y es de cuando tú estás sirviendo, y sirviendo no me refiero a tocar la guitarra, a tocar el piano, a cantar, me refiero a entender las necesidades de las personas que te rodean y que si tú puedes sumar o ayudar a esa persona, esa es tu responsabilidad. Yo me he dado cuenta que Dios me ha permitido rodearme de personas que me han enseñado y me han aportado mucho, pero también el ministerio de alabanza, Dios me ha permitido ser esa persona que aporta a otros. Entonces, cuando tenemos esa oportunidad de ser el que siembra algo en otro, vamos a encontrar mucho valor y sobre todo en lo que para Dios es importante. Para mí puede ser muy importante como guitarrista, como pianista, tocar una escala súper complicada en medio de una canción, hacer acordes, una armonía súper compleja, que suene, mejor dicho, diferente. Pero para Dios puede que en específico eso no sea tan importante como que le dedique el tiempo a alguien que lo necesitaba en el ministerio, que esté dispuesto a escucharlo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros como líderes a poner prioridades. Mi prioridad cuando estoy dirigiendo la alabanza es resaltar o es que llevar a la iglesia a que pueda adorar en espíritu y en verdad al Señor. O mi prioridad cuando estoy dirigiendo a mi equipo es de que ser un director musical únicamente o ser también alguien que está ejerciendo un pastorado. Entonces ahí entramos a ver desde la perspectiva de Dios, que es más amplia, que todo es importante, pero hay cosas que son prioritarias y servir a los que nos rodean es prioritario. Tocar bien una canción es importante y es algo que todos debemos trabajar. Cada vez debemos mejorar como equipo de alabanza, pero la prioridad es que todos podamos conocer a Jesús y podamos llevar a otros a que conozcan al Señor. Sí, yo tengo un pensamiento y es que somos cristianos antes de ser músicos. Amén. Y decía un amigo, los músicos son unos inútiles. Y lo decía así con la palabra, yo no sé si esta es una expresión solo tica, pero lo decía así, porque se suben, tocan y se bajan y ya creen que eso fue todo. Definitivamente somos músicos, pero somos cristianos. Se nos olvida muchas cosas básicas y esenciales que como perdón, que como cristianos debemos de hacer, entiéndase, discipulado, evangelismo, tiempos de oración, tiempos de lectura bíblica. Tenemos que crecer en el área de estudio bíblico. Tenemos que lograr reproducir eso en otros. ¿Y qué otras cosas, John, de los cristianos? Pero, ¿qué piensas de este pensamiento? Mira, totalmente de acuerdo. O sea, las disciplinas espirituales, que es lo que tú mencionas, no están únicamente como para verlas de una manera religiosa, ejemplo en que la tomamos como, esto lo hago cuando estoy en el templo, pero por fuera o incluso en actividades que para mí son normales, no las pongo en práctica. Es decir, cuando oramos, no es únicamente un tiempo como de meditación en el que comienzo a expresar palabras porque sí, sino realmente estoy teniendo una comunicación con Dios y eso me permite también conocer al Señor y asimismo poder conversar con otros como Dios quiere que lo haga. Cuando ayunamos y sometemos nuestro cuerpo, nuestra carne, estamos sometiéndola a la voluntad de Dios y eso se ve reflejado en nuestra vida. Entonces muchas veces, ejemplo en el ministerio de alabanza, lo que hacemos es dividir las cosas aparentemente físicas de lo espiritual como si fueran totalmente distintas. Y realmente las dos cosas deben trabajar en equipo. Nosotros estamos con el objetivo de que trabajamos disciplinas espirituales, pero también para ejercerlas en ambientes ordinarios o en ambientes físicos. Y si eso no lo tenemos presente, entonces realmente no estamos conociendo lo que hacemos, no entendemos el propósito de la oración, del ayuno, de estudiar la palabra, que es para dominar o para mejorar nuestro carácter y hacerlo como el de Cristo.
¿Y usted qué cree de la expresión bíblica de entender que somos el cuerpo de Cristo? Y alguna gente lo pone, bueno, yo como cuerpo de Cristo, entonces hago música en la iglesia y listo. Mira, el cuerpo de Cristo, eso es tan profundo porque el Señor a través de la palabra nos lo muestra con múltiples ejemplos, pero la manera como más sencilla de entenderlo es como está en las cartas de Pablo, que es de que el cuerpo tiene diferentes partes para diferentes propósitos, pero al final ese mismo cuerpo es, tiene un mismo propósito y todo lo que, digamos, cada función que tiene cada parte del cuerpo, la mano, el pie, el corazón, conforma un mismo ente, un mismo cuerpo. Y el objetivo es de que todo trabaje en función de glorificar al Señor. Por eso, pero tal vez con el pensamiento anterior que estábamos hablando de ser cristianos y músicos, queríamos como meterle todas las disciplinas al músico, ¿verdad? Pero con el pensamiento de que somos cuerpo, entonces el músico pudiera ser solo músico y dejar y eximirse, por así decirlo, de otras áreas como cristiano. ¿Cómo concilia usted eso? Explícame un poco más para darte la respuesta. Tal vez lo que estoy es como analizando un poco la óptica de diferentes perfiles de músico, porque habrá quienes se paran al frente, cantan, ensayan entre semana, llegan al ensayo o llegan sin ensayar, como decía usted, ahora, y participan de la alabanza y de una vez dan esa, ese aporte y ese fue el checklist moral para decir, listo, soy un buen cristiano. Pero dejaron de lado doctrinas esenciales de todo cristiano, entiéndase, evangelismo, discipulado, ¿verdad? Dejan de lado todo esto porque dicen, yo soy músico, ¿verdad? Y usted fácilmente se encuentra músicos que solo hacen música y la iglesia hace una campaña de ir a hacer evangelismo y nunca los ve apuntados, ¿verdad? Y todo este asunto. Pero eh, también pudiera uno pensar hasta cierto punto que la dinámica de cuerpo de Cristo pudiera poner, como decía Dios, a unos, eh, decía Pablo más bien, a unos que Dios constituyó, a algunos pastores, a otros maestros, ¿verdad? Y les dio como a todos diferentes funciones. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser válido que alguien sea solo músico, cumple sus funciones como músico y sea esa parte del cuerpo, digamos, yo soy solo ojo, ¿verdad? Yo no tengo que hacer y se exime de otras disciplinas. ¿Cómo pudiéramos conciliar ambos pensamientos? Yo creo que eso más que determinarlo nosotros, lo determina nuestro creador, que lo determina es el Señor. Nosotros aparentemente podemos ver a alguien que se desempeña de una manera y creemos cuál es el propósito que Dios le dio a esa persona, pero realmente el que conoce a profundidad es el Señor. Eso hablando específicamente como en cuanto lo que queremos limitar o delimitar a una persona lo que puede o no hacer. Sin embargo, hay cosas, y sobre todo hablando fundamentalmente, que Dios nos llamó a hacer todos, y es a desarrollar esos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso aplica absolutamente para todos, independientemente de pues el área o el don, talento que el Señor nos haya entregado. Hay algo que me viene a la mente y es cuando Jesús le dijo a los discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y se refería a esto. Decía, hagan caso a todo lo que dicen los fariseos, pero no a lo que ven que hacen. Y eso es algo que a mí me marcó mucho, porque cuando leí eso en la palabra no lo entendía a la primera vez. Y Jesús se refería a que los fariseos decían cosas buenas, aparentemente cosas de que todos deberíamos cumplir y hacer, pero cuando analizábamos sus vidas no correspondía. Y Jesús eso fue lo que le advirtió a los discípulos. Entonces, esto pasa muchas veces en el ministerio de alabanza. Hay personas que cuando cantan, cuando tocan, cuando lideran, dicen cosas espectaculares para acercar al pueblo
al reino de los cielos, para conocer a Dios. Pero cuando vemos sus vidas, no corresponde. Y eso es donde debemos cuidar mucho, es de seguir a Jesús y no seguir a los hombres. Entonces, eso lo recalcó mucho Jesús y consiste en eso. Puede que yo no conozca el propósito de esta parte del cuerpo, de lo que tú decías, del ojo, de la mano, pero sí conozco lo que el Creador me mandó a hacer a mí y ahí es donde debo dar fruto. Mm. Ahora, como director de alabanza, ¿qué corresponde hacer? Constantemente recordar estas doctrinas, estas, ¿verdad? O dejar a sus músicos en su status quo como músico y decir, no, ya ustedes son músicos. Yo creo mucho que si Dios te puso ahí, ejemplo, a ti que nos estás viendo, escuchando, a liderar a ese equipo, es justo para eso, para que los lleves a un feliz término, para ese camino que tú conoces también de cómo hablar con el Señor, de cómo conocer su voluntad, se lo enseñes a las personas que te rodean y a ese equipo que estás liderando. Entonces, hablando específicamente para los líderes, esa es la función, que poder guiar al equipo a un feliz término. Y eso se logra solamente conociendo el objetivo y el propósito que el Señor nos ha dado. Definitivamente. John, así tips puntuales que usted dice, ok, tuve el tiempo de ensayo más exitoso de mi vida. ¿Qué Uf, elementos tenía ese tiempo de ensayo? tiempos de ensayo. Bueno, así puntuales, te diría lo primero, ensayé todas las canciones con metrónomo. Eso es lo primero. Cogí el metrónomo específicamente de cada canción y lo pude practicar primero más lento, luego poco a poco le subí la velocidad hasta llegar a la de la canción e incluso puedo practicarla un poco más rápido. Esto con el objetivo que si te sale bien más rápido, pues cuando la toques en el tempo te va a salir súper fácil. Entonces, lo importante está en asegurarte desde que comiences en un tempo más lento. Te voy a poner un ejemplo. Si estás en 120 la canción que quieres tocar, la comienzas en 60 y vas practicando 60, 70, 80 hasta que llegues al tempo de la canción. Si ya te salió en 120, que era el objetivo, súbele hasta que llegues a 140, 150 y con eso cuando vuelvas a 120 vas a poder tocarla sin mirar y sin prestar tanta atención. Entonces lo primero es el metrónomo. Lo segundo, para el caso de los guitarristas, bajistas, todo lo que sea instrumentos de cuerda, cuiden mucho la afinación. Muchas veces nosotros tocamos y no nos damos cuenta que estamos desafinados. Y eso es algo que cuando estamos en el ministerio, sobre todo iniciando, no nos damos cuenta de que es importante afinar el instrumento no únicamente antes, sino de pronto durante canciones, dependiendo pues la calidad de nuestro instrumento. Pero es importante mirar la afinación. John, perdón, tal vez estaba hablando en un ensayo en conjunto en la iglesia. O sea, estamos... Ok, como un ensamble. Exacto, sí, sí, y bueno, esa es una buena distinción. Porque no llegamos al tiempo en conjunto a ensayar, ¿verdad? Llegamos a ensamblar. Empecemos por ahí. Pero Ok. ese tiempo que comúnmente decimos, hey, vamos a ensayar, ¿verdad? Llegamos tal día, tal hora antes para ver la música del domingo. Llegan todos los músicos, ¿verdad? Listos. eh, y usted dice, bueno, salí contentísimo como director del grupo de música. Hoy fue el día más tuanis de todo el año, más lindo. Esa es una expresión de Costa Rica. ¿Qué elementos tiene ese tiempo? Ok, para tener un buen ensamble, sí o sí, todo músico debe haber ensayado en su casa. Ese es el ideal, ensayar todas las canciones, el repertorio. Segundo, un buen ensamble también se logra cuando todos aprenden a escuchar a los instrumentos que les rodean y no únicamente se centran en tocar bien lo que le corresponde. Esto es algo muy común, que se llega al ensamble, a ese tiempo en el que estamos todos y cada uno sacó su parte, pero no prestamos atención.
aspectos como el volumen, aspectos como lo que estoy tocando, que no esté pisando los otros instrumentos. Y lograr eso aparentemente suena muy fácil, pero lleva bastante trabajo y es de conocer a mi equipo. Otro punto muy importante para un buen ensamble es entender el objetivo con el que estamos destinando ese tiempo. Es que si vamos a tener 1 hora, 2 horas, la dediquemos a lo que corresponde. No sea sacar otra canción, no sea a comenzar a improvisar, no sea demorarnos mucho tiempo conectando los instrumentos, sino sea realmente invertirlo en lo que era. Entonces te diría como esos 3 puntos. Con eso yo me sentiría súper satisfecho en cualquier ensamble que haga. Ok, y sigamos en ese tiempo de ensamble. Como director musical, ¿qué es la manera o cuál es la manera correcta de actuar si ves un problema entre dos miembros? Están en el tiempo de ensamble y usted como director de música tiene que abordar a dos personas que están en una discusión por cualquiera que sea la razón. Ok, mira que cuando esto ha pasado, lo primero es, ¿Ha pasado? uff, no te diría una, te diría múltiples veces. Pero bueno, cada vez he entendido cómo abordarlo de mejor manera. Lo primero es que todos en el equipo, y eso es algo que también llamo mucho a que los pastores puedan aplicar en los ministerios de alabanza, y es debe estar muy claro el rol de cada persona, porque muchas veces los que están en el equipo no entienden de que hay alguien que está liderando ese tiempo. Cuando no hay liderazgo en un tiempo de ensamble, cada uno hace lo que quiere. Y eso es un problema muy grande, porque entonces ahí es donde se presentan los problemas. Todo el mundo tiene muy buenas ideas y nadie dice que no, pero sin embargo hay una persona en la que estamos decidiendo confiar que va a llevar eso a feliz término. Y puede que mi idea sea muy buena, pero es una sugerencia. Y así como yo sugiero, y todos podemos hacerlo, hay una persona que debe escuchar y saber elegir cuál de esas ideas tomar y cuáles no. Y cuando yo puedo tener la humildad de aceptar de que, primero, si yo no estoy liderando, sino conformo el equipo, pues yo lo que debo hacer es sugerir y no obligar a que se haga mi voluntad. Y cuando yo soy el líder, debo entender de que debo tener la humildad de escuchar las sugerencias y asimismo saberlas gestionar para que el equipo funcione. Si mi idea puede que no fuera tan buena, pero alguien aportó una mejor, tener la humildad de aceptarla y ejecutarla para todos. Entonces te diría que eso específicamente porque la mayoría de problemas, o por lo menos en mi experiencia, se presentan por eso, porque todo el mundo quiere aportar algo, tiene una idea, quiere hacerlo a su manera y no entiende de que todo tiene un orden, un momento para aportar, un momento para hacer. Yo Entonces, tenía un amigo que siempre vacilaba de ese tema y entonces yo era esa persona que siempre sugería un montón de ideas y él era el director. Entonces cuando ya yo le decía, como ya, cuando ya iba por la quinta, sexta idea, ¿verdad? Entonces se daba vuelta y me decía, bueno, vamos a considerarlo, muchas gracias por su aporte. Obviamente ya no lo iba a incorporar, pero eh, es demasiado necesario entender esos roles. Pero sí, qué es necesario también haber logrado una buena amistad con las personas que son parte. total. Creo que ya el tiempo de alabanza es demasiado tarde para usted. O sea, vamos a ver, si usted y yo somos amigos del alma y tenemos demasiado buena relación y usted me dice algo y yo no estoy de acuerdo y le digo, John, no me parece tal y tal cosa. Es probable que de esa situación ni siquiera salga un problema, porque somos tan amigos que logramos tener el tiempo como muy llevadero siempre, y verdad, ya para que dos amigos se peleen, hay que sopesar la amistad de mucho tiempo y va a costar un montón, ¿verdad? Pero cuando no hay amistad, creo que es mucho más fácil, ¿verdad? Lograr tener un roce con alguna persona o bueno, no, no sé, bueno, tal vez hay contraejemplos de más bien amiguísimos que y también pasan peleando, no sé, pero definitivamente
como director, qué importante tener esa amistad con todos los miembros para que entiendan su visión y entiendan cuando estamos en un tiempo, ¿verdad? No se tome personal, vamos a tener esta guía, yo lo voy a dirigir, el día de mañana podemos hasta rotarlo y usted puede ser el director y vamos a ver cómo le va a usted, ¿verdad? Pero también la gente entender los zapatos del director en ese momento. Es una tensión gigante. Total. Lograr lidiar con los comentarios de todos, lograr lidiar con salir a tiempo con el ensayo, estar con toda la paz cuando vio que 3 personas llegaron tarde y le atrasaron a usted toda su planificación. Y, o sea, y lo normal también es que muchos directores de ensayo hasta saben de sonido, entonces resulta que hubo un problema de sonido y estuvieron poniendo ahí toda la conexión de los instrumentos para empezar el ensayo y el director sudando porque está atrasado el ensayo porque no tiene un problema técnico, entonces ya hay tensión y tras de todo un problema, hay una situación en medio ensayo, ¿verdad? Qué complicado. Sí. Mira que con lo que mencionas, recuerdo mucho lo que menciona la palabra en primera de Samuel 16. Y es de que David estaba, estaba siendo ungido para ser rey. Y él sabía que iba a ser rey porque el mismo profeta Samuel lo ungió, fue ante sus hermanos y todo. Pero desde ese momento hasta que él fue rey, pasaron 25 años. Y él durante esos 25 años, a pesar de que había sido llamado para ser rey, él lo sabía, todo el mundo se lo decía, él pudo respetar a Saúl, que aunque no era el rey correcto, que aunque no era la persona idónea para estar ahí, él pudo respetarlo y llevarlo, ahora ejemplo, a nuestro ambiente musical. Muchas veces nosotros podemos ser mejores que la persona que está liderando, pero esa persona, así como David lo hizo durante 20, imagínate eso, ¿tú crees que habría alguien dispuesto a esperar 25 años para que ahora pueda tomar las decisiones? Posiblemente el Ministerio de Alabanza pasa unos meses y ya el que no le gustó se salió. Y dijo, no, yo no estoy de acuerdo a trabajar con esa persona. De pronto esperó un año y a lo mucho y no me lo aguanté más. Pero cuando vemos ejemplos bíblicos, vemos de que la paciencia se desarrolla muchísimo y sobre todo el poder respetar a la persona que Dios colocó ahí, a la persona que está liderando en ese momento y que me funciona así como David, a pesar de que era mejor en todas las áreas, porque podemos verlo en la palabra musicalmente, como hombre de guerra, prudente en sus palabras, cada una de las 7 cualidades que están descritas, él supo esperar su momento y no en ningún momento quiso interrumpir los tiempos y el proceso. Y eso es algo que cuando nosotros queremos integrar un ministerio de alabanza, no entendemos de que antes que lo musical está lo que Dios está formando. Y a Dios le importa es el corazón. Y si mi corazón todavía tiene orgullo, pues yo voy a chocar con todo el mundo. Si mi corazón todavía tiene orgullo para no escuchar una idea, pues entonces yo voy a querer someter a todos los que están en el ministerio. Si mi corazón todavía tiene orgullo, pues no va a saber cuándo aportar o no una idea. Entonces lo primero que Dios mira es el corazón. Y si eso ya lo hemos trabajado, te aseguro que todo en el ministerio fluye de mejor manera. ¿Cómo visualiza usted o cómo maneja usted las expectativas de Uf. la ejecución musical de cada instrumentista? Entiéndase, llega, vamos a tocar Anciano de Días, ¿y qué espera usted del bajista? ¿Cómo se llama el bajista que tocó con Ron Kenoly? Hizo ese solo, ¿verdad? Bueno, yo no soy bajista, no me sé el nombre del bajista, tal vez un Ok, bajista sé mejor. quién hablas, pero no tengo el nombre Bueno, presente. pero ese es uno de los mejores solos de bajo, diría uno. No sé qué tan complicado será tocarlo, ¿verdad? Justo en la parte instrumental ahí. Pero, ¿cuál es la expectativa? O como director de alabanza, ¿cuál debe ser la expectativa en cuanto a la ejecución de cada persona que viene? Esa es una difícil pregunta. Sobre todo por varias cosas. Porque yo eso lo he sufrido
primero mucho, 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 mucho. Yo he querido siempre y en el lugar donde Dios me ha colocado, intentar de que, hablando musicalmente, el Ujú. nivel siempre suba. Entonces yo ya tengo como una idea de cómo debe sonar, ejemplo, una canción, cómo se debe desempeñar el ensamble, cómo al final debe estar la estructura y tengo como un objetivo ideal. Pero resulta de que no sale. Tú dices, las personas con las que estamos desarrollando esta canción, pues posiblemente se dedican a otras cosas, no son músicos profesionales y entra para el director la frustración. Mm. Y llevar esa frustración no es nada sencillo, sobre todo si lo haces en tus fuerzas. Si uno lo hace llevándolo únicamente esa carga, entonces entran cosas más pesadas, entra estrés, entra ansiedad, entra el ver a la persona y exigirle más de lo que puede dar en el momento. Y eso hay que llevarlo con mucha sabiduría, porque puede que en mi intento de querer de que todo mejore, lo que esté haciendo es que el equipo, en vez de darle más confianza para que crezca, comience a menguar. Y eso Sí, como y directores hay que cuidarlo. se hace esa situación incómoda donde entonces en pleno ensayo duraron 30 minutos, no, bueno, pongamos 20 minutos del ensayo del director peleándose con el baterista para que lograra pegar un precoro ahí, una entrada a alguna parte difícil, digamos, que el Total. baterista traía mal, digamos. A mí lo que más me ha ayudado en esa parte es sobre todo involucrar a todo el equipo. Ejemplo, muchas veces como directores nosotros somos los que preparamos las secuencias, preparamos las letras, preparamos los acordes, si trabajamos con charts, todo lo enviamos al equipo y queremos que ellos vean todo lo que nosotros hicimos, lo agradezcan, muchas veces no pasa, no agradecen, pero les llega y queremos de que lleguen al ensamble, al ensayo con todo listo. Y resulta que no pasa. Y en el director entra la frustración de decir, pero ¿por qué si les envié todo, lo organicé de la manera que debe estar y no En, salió? en mi caso hasta tenemos la planificación a 3 meses. O sea, Imagínate. tenemos 3 meses de canciones, de cuáles son las canciones, de todos los recursos ya ahí disponibles para que la gente ensaye. Y llegamos al ensayo y no ensayaron. Eh, Te entiendo. Y mira que así yo lo solía aplicar mucho y era de enviar absolutamente todo. Y hasta un momento que al punto de verdad estar sumamente estresado y hablando con el Señor de verdad, orando en mi casa, me di cuenta, o más bien el Señor puso en mi mente, en mi corazón, de que yo no estaba involucrando lo suficiente al equipo. Entonces eso me hizo pensar mucho y dije, bueno, voy a probar una estrategia diferente. Y a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo tanto a liberar carga y a involucrar al equipo en un propósito. Y es pequeñas tareas, así parezcan minúsculas, involucrar al equipo. Ejemplo, el baterista. El baterista se va a encargar de llegar al ensayo con o enviar al grupo de WhatsApp lo que es la estructura de la canción y el tempo. Lo va a enviar. Dos tareas que puede googlear y en 5 minuticos ya las tendría, pero que si yo la asumo como director me va a generar carga y esa persona no se va a sentir parte del equipo. Entonces, cuando como director comenzamos a delegar todas las actividades y realmente nuestra función solamente es ver de que todo se esté cumpliendo y aportar ayuda al que lo necesite, me di cuenta de que eso hacía de que las personas llegaran al ensayo mucho más comprometidas y preparadas. Ya no llegaban tarde porque decían, uy, me comprometí a hacer esto y si yo no lo aporto, pues sé que el ensayo no va a fluir de la mejor manera. Entonces, a pesar de que como directores podamos hacer las cosas, el objetivo es unir al equipo a un propósito. Y eso no es nada fácil, pero se logra con paciencia, con amor, con dedicación y con lograr de que las personas se sientan parte. Si eso lo logramos, te aseguro de que todo el mundo se compromete. Ujú. John, y puntualmente, o sea, con la situación esa en donde está
usted ahí en vivo, en medio ensayo, y la persona no logra tocar, no logra hacer bien lo que tenía que hacer? ¿Cómo normalmente resolves eso? Al principio, con mucho estrés, Joshua, la verdad. Al principio, Dios santo, al techo me ponía y decía, pero ¿cómo es posible si todo? Sí, entraba como en frustración y sobre todo en presionar. Ahora, ¿cómo lo intento hacer? Y es saber que lo que no se hizo en la casa o lo que no se hizo en su tiempo de ensayo, no lo va a hacer ahorita. Y si yo me pongo a discutir sobre eso, sé que no va a ser productivo. Lo primero y el protocolo es, voy cuando acabe el ensayo o en un momento en que sea idóneo, hablo directamente con la persona, sin que haya nadie más, uno a uno. Le pregunto qué sucedió, cuál es el inconveniente. Y como dice la palabra, si no hizo caso, listo, ya lo hablo con el equipo, qué está Ujú. pasando en el equipo. Si tampoco hace caso, entonces ya ante ejemplo, no sé, en la iglesia, dependiendo cómo funcione el liderazgo, pero puede ser con los pastores, con todos, y entender que primero debo colocar objetivos y metas que sean alcanzables para esa persona. Si yo estoy liderando es porque yo puedo identificar qué capacidad tiene esa persona y Sí, asimismo ir incrementando el nivel. No sí, poner algo que yo, expectativas. sí, expectativas muy altas. Yo lo Total. que he generalmente tratado de entender es que estoy haciendo música con personas de diferentes niveles. Total. Entonces, me ha tocado hacer música en vivo con personas que lo que saben tocar es la primera nota de cada compás. Estuve en algún momento con una violinista que era una niña, ella estaba empezando, la quisimos involucrar. Bueno, más bien ella quería involucrarse y obviamente no le cerramos la puerta. Entonces, hacíamos partituras muy sencillas y eran redondas o blancas, así casi que tocando todo el tiempo, ¿verdad? Em, y entonces uno como director puede caer en la falsa expectativa de querer que la música suene igual que el cantante original Total. y llegar al tiempo de ensamble y esperar que el guitarrista, cuando toquemos Creo en ti, haga la intro que hace Julio Melgar, ¿verdad? Y tirar esa. Pero no, resulta que las capacidades del guitarrista no dan para hacer esa introducción. Entonces, he trabajado como en una línea un poco de. La gente a veces me lo ha puesto como más bien como demasiado permisiva, ¿verdad? Pero realmente trae mucha paz al ensayo, porque no es como que en medio ensayo yo espero que tal persona, dependiendo de cuándo es el ensayo y el proyecto, lo que manejo es que en medio ensayo el protocolo mío es siempre simplificar. Al punto que si se tiene que quedar a capela esa parte, o si solo la tengo que hacer yo con mi guitarra, o si mejor cortamos ese solo porque no lo logramos, eh, perfecto, no pasa absolutamente nada. Vamos a tocar música con las capacidades y los dones que Dios le ha dado a este grupo, ¿verdad? Entonces, marco Totalmente. como la pauta de hacer con lo que tengo lo que puedo. Y si, digamos, yo quiero subir el nivel del grupo. Entonces, en este ejemplo con el guitarrista, bueno, ese día resulta que la intro la tenía que hacer él en la canción de Julio Melgar, Creo en ti, y no la hizo. Entonces, no importa, la intro, ese día sonaron los acordes abiertos, tocó o el piano la logró tocar o otro instrumento la medio toca o lo que sea, pero después hablo con la persona y le digo, hey, vieras que sería bueno que esta canción usted sea el que haga la intro y le mando un video, ¿verdad? En este caso, en nuestro grupo tenemos la bendición de que cada instrumento está como en seccional o seccionado por directores. Entonces el director Uf, de guitarra trabajó con esa persona para lograr espectacular. que esa persona le llegara, ¿verdad? Le mandó videos de YouTube, se sentó con él para, ¿verdad? Al final de la iglesia, algunos días, hasta que la persona lo llegue a tocar. Y así la persona, digamos, logró salir de la zona de confort y trató de llegar a eso. Pero definitivamente el tiempo de ensamble no es, No es para no eso. es el momento, porque si no se traba el ensayo fuertísimo y termina no fluyendo.
Total. Y mira que hay que entender que hay muchas posibilidades por las que una persona no haga eso. Una, lo que mencionamos, puede que no tenga la capacidad para tocarlo. Otra, puede que sí tenga la capacidad, pero puede que no tenga el tiempo suficiente. Y ese balance es bien complicado entre no volvernos conformistas, pero tampoco sobreexigir algo que no nos va a llevar a ningún lado. Y en eso lo único que, o sea, siempre es pedir sabiduría al Señor. Señor, con esta persona, ¿cómo debo actuar? Y algo que ayuda mucho, y lo mencionábamos anteriormente, es tener esa amistad con las personas, pero sobre todo es conocerla, es en realidad saber yo cómo le puedo aportar, sumar para que logremos juntos ese objetivo y cómo en equipo vamos a lograr el resultado. Porque cuando una persona está apasionada, le dedica tiempo, saca el tiempo para hacerlo. El problema es cuando de pronto no se siente apasionada donde está. Y eso es algo que debemos cuidar mucho como líderes y como directores de alabanza. De que toda persona que integre el equipo deba sentirse comprometida y apasionada y se sienta útil. Porque muchas veces pasa que si hay 3 bateristas, 5 bateristas, hay 10 guitarristas, hay mucha gente que puede hacerlo, entonces, las personas que tienen un menor nivel sienten de que su aporte sencillamente no vale o que no es tan importante como el que toca mucho. Y realmente no es así. Todos tienen diferentes opciones y maneras en que podemos hacer. Y el director musical ahí es donde tiene que ser creativo, tiene que encontrar las maneras de lograr de que todo en conjunto suene bien. Así, ejemplo, hoy haya tocado el pianista que, tocaba como mejor dicho, Lang Lang, o el guitarrista que hasta ahorita estaba aprendiendo sus primeros acordes. Entonces ahí es donde debemos saber cómo utilizar los recursos, las personas que nos han sido entregadas. Ujú. Sí, un, es entender qué es lo que quiero ganar, ¿verdad? En el tiempo del ensayo, porque si por ganar una canción perfecta perdí un músico Uf, porque terminó frustrado, sí, logró tocar en el ensayo lo que yo le pedí, pero después de 30 veces que lo tocó ahí en vivo, con, por así decirlo, la vergüenza pública de todos, de todos los otros músicos, de que vieron que la persona no lograba tocar algo y la persona frustrada, bueno, no sé, total. es cuidar el pueblo. Fito, en el episodio número 22, él como, y vaya, véanlo, un episodio lindísimo también, él es director de alabanza en la iglesia de él y usó un término en el episodio que no se me olvida y es que dijo la industria de la música. Definitivamente en el ámbito cristiano y entiéndase musical, es toda una industria y para mí usted musicalmente puede gastarse todo el presupuesto de la iglesia de todo el año y aún así no llega a tener todas las tecnologías que requiere, ¿verdad? Porque si usted invierte en equipo, en monitoreo, en buenos parlantes, en hacer la iglesia acústica, entonces definitivamente el ministerio de música puede llegar a representar uno de los más caros de la iglesia. Y por otro lado, es demasiado triste como músico ver iglesias que tienen de todo, ¿verdad? Y uno llega a la iglesia de uno y el parlante siempre tiene una tierra, porque no logra, ¿verdad? Y porque no hemos podido comprar un parlante nuevo y todo este asunto. Como director musical, ¿cómo se maneja el tema financiero y lograr una buena expectativa con los músicos de las finanzas que hay en la iglesia? Bueno, eso varía mucho de acuerdo a la administración de cada iglesia, a la forma en que también decidan hacerlo, ¿cierto? Porque no es de que sea una regla general para cada lugar. ¿Cuál es el objetivo? Que siempre dentro de las posibilidades de cada lugar, de cada organización, se encuentren las maneras de crecer y mejorar lo que se tiene y la manera en que se quiere lograr también los objetivos como equipo de alabanza. Sobre todo a los músicos, entender de que todos queremos lo último, queremos la mejor guitarra, el mejor instrumento, el mejor sonido, escucharnos de la mejor manera.
pero para eso no sabemos si es completamente rentable para la iglesia hacerlo en el momento, si es posible o no. Si es así, pues espectacular. Entonces, hablemoslo, miremoslo la manera en que cómo se podría hacer y logrémoslo. Si no, pues tener paciencia y encontrar maneras en que como equipo podamos sumar a la iglesia. Yo he estado en lugares que tienen la posibilidad de comprar absolutamente todo lo que se necesita y es tan fácil como decirle al pastor, necesitamos un nuevo monitoreo y listo, lo compran por Amazon, por Mercado Libre aquí en Colombia y llega. Y uy, espectacular. Pero me he dado cuenta que cuando eso pasa, no digo en todos los lugares, pero en la mayoría que he estado que es así, los músicos no valoran mucho eso y tienden como a perder esa ilusión por ir creciendo y mejorando, porque todo lo tienen así totalmente al momento. Y he visto situaciones en que posiblemente el sonido es muy malo, los instrumentos son viejitos, no hay forma de trabajarlo. Y veo músicos muy apasionados por contribuir a que las cosas mejoren. Entonces muchas veces no es tener lo último, sino darle un buen uso y que con lo que tengamos le saquemos el mejor partido y que Ujú. como iglesia podamos ir trabajando en mejorar. Entonces eso me parece muy importante. Como músicos ser pacientes y sumar a que la iglesia pueda crecer. Ujú. Yo he tenido tiempos lindísimos en una fogata, donde no hay absolutamente nada y lo único que uno tiene es una guitarra que se encontró por ahí en el campamento, ¿verdad? Que tenía y la agarró, la medio afinó y ese día se disfrutó demasiado la alabanza. Es y creo que esto aplica para todas las áreas de la vida, no solo para la alabanza y esto que estamos hablando. No hay que ligar la felicidad nunca al tema económico, no hay que ligar el disfrute y aún más, no hay que ligar la adoración a Dios al tema eh, físico de lo que dispongo, ¿verdad? Definitivamente, pues habrán congregaciones de millones de personas donde va a ser una necesidad, un equipo muy poderoso para poder amplificar y hacer que llegue a todas las personas. Probablemente si no tenemos buen equipo y somos un estudio en casa, yo así fue como empecé. Y vieras qué lindo, una vez que se nos fue la luz, estábamos en media alabanza, en ese momento sí ya teníamos una mixer pequeña, teníamos dos parlantes y de ahí se fue la luz. ¿Verdad? Nos quedamos sin flujo eléctrico y empezamos a cantar con una pasión para que todo el pueblo que en ese momento no tenía televisores y no tenía absolutamente nada con lo cual entretenerse electrónico, escuchara. Y la iglesia estaba así como, ¿verdad? Imagínense un pueblito, era una calle sin salida y la iglesia... eran como 5 kilómetros de calle sin salida, pero estaba justo en la zona donde estaba la pulpería y como el centro, ¿verdad? Y definitivamente ahí con esa alabanza que hicimos, mucha gente lo llegó a escuchar. Pero creo que como directores sí hay que setear o poner expectativas claras con los músicos Total. de disfrutar lo que hacemos con lo que sea que tengamos, ¿verdad? No estar tristes o expectantes a no poder tener algo que otras iglesias sí tienen. Mira que ahí es donde entra mucho, generalmente eso pasa cuando entramos a compararnos. Nos comparamos con otra iglesia, con otro equipo, con otro ministerio. Y nuestro objetivo ahí no es comparar, sino es servir. Servir en la abundancia, servir en la escasez, servir con lo que se nos ha entregado y pues en base a eso sacarle el mayor partido para que todos podamos, como un solo cuerpo, una sola iglesia, adorar al Señor, no condicionarlo a lo que tenemos o a lo que nos falta, sino centrarnos en lo que tenemos y cómo le vamos a sacar el mejor partido para lograr el objetivo que es cantar, adorar al Señor como iglesia. John, y cambiando un poquito de tema, ¿cuál de los dos bandos es el suyo? ¿El de los músicos o el de los sonidistas? Uy, yo creo que yo he estado en los dos y entonces, imagínate, como en mi labor de productor,
entonces he estado mucho más en lo de sonido, pero cuando he estado en la iglesia, mucho más como músico. Y eso es Y, muy bueno, ujú, porque ujú. entonces te permite entender lo mejor y lo peor de cada área. Ejemplo, la pelea de siempre es por volumen. Y el volumen siempre va a estar porque realmente como músicos, aparentemente somos sordos. Todo el mundo, todos queremos subirle a nuestro instrumento y que se escuche al nivel que queremos. Y eso es algo que el sonidista debe cuidar mucho. Una mezcla comienza a dañarse cuando hay guerra de volúmenes. Y lo que uno tiene que hacer es controlar eso. Y si un músico no entiende ese, siempre va a tener peleas con el sonidista. Entonces ahí es donde hay que apoyarnos. Y algo que, ejemplo, el sonidista no entiende del músico es que un músico que se escucha completamente bien va a interpretar mejor. Entonces a veces el sonidista dice, no, pues ya lo tengo en un volumen en que sé que suena bien para la iglesia, se escucha perfectamente afuera, pero posiblemente no le doy tanta importancia a cómo él se está escuchando. Entonces ahí es donde hay que encontrar como ese buen trato en que tanto el sonidista como el músico entiendan su parte. Esa es una de las áreas de más problemas, ¿verdad? Uf. ¿Cómo manejar eso, yo? Mira, lo primero es sobre todo como poniéndonos, así se dice en Colombia, en los zapatos de esa persona, de entender cuál es su función. Ejemplo, el sonidista quiere de que la iglesia escuche bien todo lo que se está haciendo. Entonces, como músico debo confiar en que esa persona está haciendo bien su trabajo. Y como sonidista debo confiar de que si el músico me está pidiendo algo, es porque muy probablemente lo necesita. ¿Qué pasa? Que cuando hay desconfianza entre las dos áreas, entonces ahí es donde comienzan a haber problemas. Muchas veces el músico siente que el sonidista no sabe cómo en realidad colocar los sonidos bien, cómo colocar el volumen bien. Dicen, oh, yo creo que me está bajando a mí porque le caigo mal, me está bajando a mí porque no sabe cómo suena la guitarra y escucha todo menos la guitarra. Entonces eso pasa mucho, nosotros asumimos. Y el sonidista muchas veces no presta atención a las indicaciones. Entonces está como en escuchar. Es tan sencillo pero tan complejo como eso. Y es escuchar, prestar atención. Lo que hablábamos ahorita, recibir sugerencias y saber si lo que me están aportando, si va a sumar o no. Sí, lo que vos decías de los roles es muy importante, porque yo como músico tengo un rol y el sonista otro. Pero desde una óptica espiritual, yo creo que ese tema debería de resolverse muy fácil, y es en que el músico logre entender a quién le está tocando. Amén. Definitivamente como músicos somos una herramienta para que la iglesia se conecte con Dios y todo este asunto, pero escenarios hipotéticos, mi violín es eléctrico, yo toco violín eh, amplificado sí o sí, o sea, no puedo, no, ese violín no suena así y se va la luz. Entonces yo me preparé, yo hice absolutamente de todo entre semana, todo el esfuerzo, ¿verdad? Ya como, ¿verdad? Muchas veces lo maximizamos y lo vemos como un sacrificio gigante haber ensayado de todo. Y llegamos y resulta que ese día no, o sea, no pude tocar. Me ha pasado y me pasó que llegué y ese día se dañaron unos cables, Joshua no se pudo conectar. No me pude conectar, no me pude amplificar. Entonces, ¿qué actitud como músico tomamos? Entendemos que ese espacio, aunque no sea amplificado, yo me pongo con la guitarra y le hago una alabanza a Dios de corazón. ¿O será que entonces me peleo con la iglesia porque no me lograron amplificar? Desde la óptica espiritual, yo como músico entiendo que llego a alabar a Dios, lo importante es mi corazón. Amén. Yo, bueno, con el violín mío, esto que decir es como un poco raro porque no tengo para hacer partituras siempre y Dios, y ese es como un tiempo muy lindo de oración mío, ¿verdad? O sea, no necesariamente estoy leyendo partituras y estoy con los ojos cerrados, estoy tocando y digamos, yo
Mi esposa es la sonidista, ¿verdad? Aparte de eso, no me sirve mucho pelearme con el sonido. No te Pero conviene. entonces, yo digo, si afuera, si afuera suena o no, eso, ella es la sonidista, ella es la que tiene ese rol y ella es la que tiene que encargarse de que afuera suene bien. Si porque afuera suene bien y se escucha el cantante, tengo que bajar el violín casi no se escucha, ya eso va a ser problema de ella. Yo, con mi violín, toco y lo que estoy es orándole a Dios y teniendo un tiempo con Él. Amén. Ojalá que no le quite uno nunca la paz, un tema físico de sonido, y que vayamos dispuestos a que todo lo que hicimos no se escuche, digamos, si fuera el caso, aunque obviamente no va a ser la idea, obviamente vamos a querer siempre los directores y los pastores de poner las herramientas para que los músicos se amplifiquen y tengan, ¿verdad? Pero si llegara a haber una falla técnica y resulta que el sonidista no se percató y nunca, no soné en toda la alabanza y la mamá del músico llegó y le dijo, ay, verás que usted no se escuchó, ¿verdad? Y le metió carbón. Y entonces, definitivamente, ¿verdad? No debería de eso robarnos la paz. Total. Y es que mira, las crisis evidencian lo que realmente hay en el corazón. Y cuando pasan esos momentos es cuando nosotros mismos nos damos cuenta de con qué objetivo estamos ahí tocando o cantando. Si era para que nos escucharan, si era para que nos vieran, si era para mostrar todo lo que estuvimos haciendo durante la semana, o realmente y de manera genuina fuimos a ese lugar, a ese altar, a esa plataforma, a adorar al Señor con nuestra vida como un sacrificio. Posiblemente pasó algo que no queríamos y no como lo planeamos, no como lo ensayamos, pero debemos confiar en que si así pasó, es porque hay un propósito más grande y ese propósito puede ser cuidar nuestro corazón, puede ser eh, que el Señor esté mostrándonos cosas que debemos trabajar. Entonces hay que asumirlo con mucha madurez y tal vez si en el momento no la tenemos, por lo menos con confianza en que Dios está en control y que a Él no se le escapa nada. Sí, definitivamente el ministerio musical es una plataforma para lograr esa madurez, ¿verdad? Que usted dice. Yo he visto siempre el tiempo de ensayo, bueno, más bien, no siempre, no era así. Un amigo habló conmigo y propuso iniciativas que me hicieron como cambiar la perspectiva completamente. Ensayos tras ensayo yo llegaba, conectaba, tocaba y salía y me iba, ¿verdad? Y como director no estaba teniendo un tiempo, por ejemplo, de compartir la palabra, un tiempo bíblico donde pudiera orientar espiritualmente en diferentes áreas a mis músicos. Hemos estado leyendo ahora un libro, Verdaderos Adoradores, de este chavalo Coffin. Pero literalmente, voy a buscarlo, Verdaderos Adoradores. Sí, Bob Kauflin. Y este libro lo adoptamos en el Ministerio de Alabanza en nuestra iglesia y durante los ensayos tenemos un tiempo para leer el libro y comentar de lo que se está hablando. em, y también tenemos reuniones generales de todo el ensayo, de todos los músicos, solo reuniones y ahí tenemos un tiempo para compartir la Biblia. Tenemos de la música que hacemos todos los domingos sobre la letra que se canta, reflexiones. Alguien del ministerio se sienta a hacer reflexiones de la semana para que todos los músicos estén pensando en la letra y en lo que se está cantando, porque se nos olvida y nos metemos demasiado en lo técnico. Y muchos de estos problemas que hemos hablado hoy se resuelven desde una óptica espiritual. Amén. Y ahí es donde entonces, como directores de alabanza, tenemos una necesidad gigante de enfocar espiritualmente nuestro ministerio y no verlo Sí, solamente en lo músico, en tocar y más bien estar en todas con qué necesidades espirituales ocupan conocer los músicos que están conmigo, ¿verdad? total. Mira que específicamente para tratar esas áreas, hay algo que yo no solía hacer mucho y que incluso a veces se me olvida
aplicarlo y ejemplo ahorita es como un espacio para recordarlo. Y es tener tiempos para eso. Y algo que yo vi mucho en la vida de Jesús es que Jesús comía bastante. O sea, Jesús invitaba a sus discípulos a comer, estaban en tiempos de mesa. Y muchas veces en el equipo de alabanza, esos tiempos los omitimos. El de estar como equipo en decir vamos a comer y a compartir de la palabra. Vamos a estar en un tiempo en que necesariamente no sea técnico, sino vamos a compartir realmente como familia, más allá de la responsabilidad de estar en el ensayo, de estar el domingo y verlo sistemáticamente. Muchas veces cuando las personas van a la alabanza y comienzan a servir, no digo en todos, pero suele pasar mucho, es que lo hacen como un escape a sus actividades, a su trabajo, y lo hacen también para tener un tiempo diferente de servirle a Dios. Y se les va convirtiendo una carga poco a poco, porque al igual que en sus trabajos no hacen nada diferente, no comparten, no salen de lo técnico, llegan a la iglesia y se sienten en un lugar similar. Y entonces en mi caso yo solía omitir mucho esos tiempos de compartir y me centraba mucho en lo técnico. Y cuando comencé a aplicarlo, de que las personas con las que estaba en el ministerio destinábamos espacios para decir, hoy vamos a ir a tal lugar a comer y vamos a compartir ahí un tiempo entre nosotros de hablar durante la semana lo que el Señor nos estuvo em, compartiendo. Y cuando eso pasaba, llegaba el ensayo la próxima vez y todo fluía. Muchas veces no, pero la mayoría de veces solían tener resultados muy buenos. Y es porque había ya como más afinidad, se perdía esa barrera como de buscar siempre el estrés de lo que puede generar un ensayo y ya se convertían en tiempos de compartir. Entonces a veces cosas tan simples como compartir, comer en equipo, hacen cosas increíbles en equipo de alabanza. En el grupo nuestro tenemos bastantes músicos y hay coordinadores de cada instrumento, algo que mencioné ahora. Entonces, los coordinadores nos reunimos y tenemos, así voy a contar el secreto que nadie tiene que saber, ¿verdad? Que es externo, pero creo que esto puede hacer crecer a bastantes ministerios. Y es que tenemos objetivos anuales en cuanto a actividades y cosas que queremos hacer con el Ministerio de Música para lograr fortalecer estas áreas, porque una buena intención no se queda como una intención si no se lleva de alguna manera a algo práctico. En este caso, a un mecanismo o algo para que se logre concretar. Y lo que hacemos es entonces tener objetivos de salidas de grupo, ¿verdad? Tenemos ahí una cantidad de salidas como grupo que queremos hacer. Queremos ir a escuchar otros músicos cristianos, queremos asistir como grupo a cátedras de músicos también, así para poder crecer en lo técnico. Tenemos objetivos de talleres dentro de cada instrumento, ¿verdad? Entonces, taller de guitarras, taller de bajos, taller de baterías. eh, Obviamente estoy hablando en un contexto que sé que no es el mismo contexto de la mayoría de las iglesias que hay en Latinoamérica, ¿verdad? Lo natural es que las iglesias sean algo, ¿verdad? Sumamente pequeño y el grupo de música sean unos 5 músicos alrededor suyo, ¿verdad? O inclusive hasta dos músicos, ¿verdad? Y un cajón y una guitarra. Pero independientemente, cualquiera que sea la cantidad de personas, no está de más lograr proponerse hábitos que generen esa intencionalidad Total. para lograr generar ese compañerismo, esa comunión, ese crecimiento en lo espiritual y en lo técnico. Es necesario, o sea, es necesario. Incluso no hay que verlo como menos. El dedicar esos tiempos es tan importante como el construir una relación, una amistad. Y eso se valora mucho a mediano y largo plazo. Si usted llegó hasta este punto en el episodio, quiero agradecerle.
y quiero hablarle a usted directamente porque quiero pedirle que ojalá pueda suscribirse en este canal para que este episodio pueda llegar a más directores de alabanza, a como lo hemos estado hablando, porque esperamos que este episodio sea de mucha bendición para usted, para otros directores y también para la iglesia en general. Así que gracias por el apoyo, por llegar hasta este punto y por favor le pido que se suscriba porque eso va a ser de demasiado apoyo para este proyecto. Y John, muchísimas gracias por haber tenido este espacio conmigo y haber compartido de la dirección de alabanza y de todos estos retos que hay alrededor de ella. No, gracias a ti, Joshua, por el espacio, por el tiempo. De verdad que a cada persona que vea, que escuche este episodio, la bendecimos, la invitamos también a perseverar, tanto si está dirigiendo ese equipo de alabanza como si está siendo parte, y que confíe en que el Señor está en control de todo lo que está sucediendo. Así es, que ojalá pueda Dios ser el centro de cada uno de estos ministerios Amén. y pueda ayudarnos a todos a tener ejecuciones que le agraden a Él. Al final, las decisiones tienen que estar basadas en eso, en si le da gloria a Dios o no. Y Así John, es. Dios prospere también todos sus proyectos. Ojalá que usted con su ministerio de música en la iglesia pueda también ser de bendición para todos estos músicos y no, muchas gracias por este tiempo. A ti, Joshua.